Saludos amigos y sean muy bienvenidos. Lo que hoy nos trae es algo un poco diferente, pero siguiendo la línea de la supervivencia del alma tras la muerte física. Es algo que nos han pedido mucho desde que hemos subido una experiencia similar a la que veremos hoy, la cual era una transcripción de un aparente mensaje de alguien que había fallecido a través de esta práctica llamada escritura automática, que básicamente es una canalización por la cual personas sensitivas aparentemente serían capaces de oír mensajes de esas personas que ya no tienen cuerpo físico, o a algunos de ellos lo que les ocurre es que esa entidad toma cierto control de su cuerpo y de sus brazos, incluso otras extremidades, pero eso ya serían otros temas. Hay algunos sensitivos muy famosos que podían tal vez con las dos manos escribir de forma independiente diferentes mensajes, mientras con los pies estaban pintando pinturas. Es un tema muy apasionante, muy diferente a lo que hemos conocido, pero en este caso lo que nos centraremos, nuevamente digo, obedeciendo al gran pedido, a la gran necesidad de personas que nos han comunicado que le interesaba este tema también. Haremos cuando sea posible algún video de este tipo en el cual compartiremos mensajes psicografiados, como se diría, a través de la escritura automática de estas personas sensitivas. Mayormente lo que haremos y nos centraremos es en las cartas de Chico Xavier, tal vez el medium más importante que hubo en el planeta, o al menos en esta parte del mundo, pero podría decirse sí del planeta porque sus mensajes, que se cuentan por miles y miles, tienen un nivel de detalle muchas veces que es impresionante, y tienen eso que siempre tratamos de aportar, que es cuando sea posible la corroboración de estos hechos, y esta corroboración se da en estos casos a través de los familiares que reciben estas cartas y que tienen una cantidad de detalles impresionantes, personales, como veremos. Así que también tengo que decir que habrá nombres, habrá situaciones que tal vez no podamos saber a ciencia cierta de qué se trata, pero que lo que sabemos es que los familiares corroboraron esto y lo toman como una prueba de la veracidad del mensaje, de la autenticidad. Cuando decimos veracidad no estamos diciendo que fueran falsos voluntariamente, que el medium haya falsificado o intentado engañar, porque esta persona es alguien muy especial. Él ha escrito, mientras estuvo vivo, nada menos que 451 libros con estas técnicas de psicografía, los cuales jamás cobró, y todo fue donado a beneficencia porque, como él bien decía, estas cosas no venían de él, sino que le eran dictadas y él era apenas quien transcribía lo que recibía, y tenía además dicho por su guía, al cual llamaba Emanuel, que él no se podía beneficiar en absoluto de todo esto. De hecho, fue una persona pobre que trabajaba todo el día en otra cosa, en trabajos muy elementales, muy básicos, y luego todo su tiempo libre lo dedicaba a la tarea de ayudar. Es una persona muy apreciada en Brasil, Chico Xavier, y creo que es muy importante entonces, si vamos a buscar una fuente lo más confiable posible sobre estos testimonios que aparentemente llegarían desde el otro lado, creo que es muy válido que nos centremos mayormente en él. Además, estos mensajes en su gran mayoría no pueden encontrarse en castellano, así que lo que conoceremos aquí es un material único, probablemente en la gran mayoría de los casos, así que creo que es de valorar. Chico Xavier es muy conocido, como hemos dicho, en Brasil por su trabajo de beneficencia, porque fue algo muy amplio, muy importante allí, en cierta zona de Brasil. Incluso él estuvo nominado en el año 1981 y 1982
nada más y nada menos que al Premio Nobel de la Paz, así que ya podemos entender que estamos hablando de alguien un tanto especial. Pero bueno, quien quisiera buscar más información sobre esta persona puede hacerlo y fácilmente va a encontrar gran cantidad de información. Así que sin más, vamos a conocer esta primera experiencia. Ya iremos subiendo otras intercaladas con los videos habituales, y creo que es algo muy importante, muy interesante. Así que ahora sí, luego de esta necesaria explicación por ser el primer video ofrecido sobre esto, comenzamos. El matrimonio de Alberto y Angélica Fortunato, quienes vivían en Ibitinga, Sao Paulo, al momento en el que ocurre lo que hoy veremos, estaban pasando por un calvario muy difícil, por la pérdida súbita, inesperada, repentina, como siempre lo es, de sus 3 niños menores, de sus 3 hijos menores, los cuales se ahogaron en una piscina. Entonces, en esos momentos que vivían, como dijimos, en Sao Paulo, habían sido invitados a pasar un fin de semana en una hacienda llamada Bela Vista, que un amigo de origen japonés, aunque con el nombre José, en la documentación por supuesto de Brasil, esta hacienda de esta persona, amiga, había sido alquilada en un lugar que es conocido como Mogi das Cruzes. Cuando este accidente tan desafortunado ocurrió, fue en aquella finca, en aquella hacienda, el día 4 de diciembre del año 1961. En ese momento no había ningún adulto cerca de la piscina y se encontraban solos los 3 hijos del matrimonio Fortunato. Jair, de 13 años, Osmar, de 15 y José, de 16, y otro niño pequeño que era hijo de la persona japonesa antes nombrada. Lo que se sabe es que Jair, que estaba cumpliendo años ese día, fue el primero en entrar a la piscina y que muy pronto se ahogó, y sus 2 hermanos se sumergieron para intentar salvarlo al encontrarlo, y lamentablemente murieron también. El niño japonés los intentó ayudar con una caña de bambú desde fuera, pero fue imposible. El choque, obviamente, emocional para las 2 familias fue enorme, porque aquel día feliz se había convertido en un fin de semana, en pocos minutos, de tragedia, en un fin de semana de tragedia. Luego de pasados 21 años de este suceso, esto sería el 19 de febrero del año 1982, el matrimonio Fortunato había asistido a una reunión pública de un grupo espírita en Uberaba, Minas Gerais, en Brasil, en donde sostuvieron un leve, rápido diálogo con Chico Xavier, el médium del cual presentaremos algún material similar a este en el futuro. Y mientras esto ocurría, para alegría de ambos, el médium pudo visualizar, porque él tenía una capacidad natural para ver a las personas que ya no tenían cuerpo físico, y Chico Xavier les comentó que veía junto a ellos a entidades espirituales, a personas desencarnadas, y les dijo que una era María Justina, y esta persona era la abuela del señor Alberto, y Angélica, la abuela de la señora Angelina, su mujer, y veía también a un caballero japonés, que no era otro que el viejo amigo de la pareja, que había fallecido para ese entonces. Esta persona tenía esta impresionante capacidad que corrobora miles y miles de personas constantemente, día a día, y que, si bien es algo sorprendente, está bastante bien documentado que así ocurría. Luego de esto, horas más tarde, en el transcurso del encuentro al cual este matrimonio había asistido, Chico Xavier psicografió, transmitió de esta manera una carta
que era de José o José, uno de sus hijos, de los hijos del matrimonio Fortunato que habían fallecido, el cual hablaba que ya estaban con, digamos, domicilio en el otro mundo, y les reveló cierta información sobre el accidente que habían tenido los tres hermanos. Este es el mensaje que este chico transmitió a sus padres. Querida Madre Angélica y querido Papá Alberto, les pido que nos bendigan. Yo soy quien va a tomar el lápiz para dar las noticias. Creo que nuestras lágrimas recíprocas ya han lavado nuestro dolor. Sin embargo, me conmueve recordar la triple despedida. Cuando caímos a las aguas de la piscina grande, Osmar, Jair y yo estábamos siendo guiados por los designios del Señor para rescatar un pasado que nos inquietaba. No puedo decir nada del final de nuestro cuerpo del que nos deshicimos, como quien se encuentra en la necesidad de cambiar de ropa cuando se encuentra estropeada y es imposible de reparar. El sueño compulsivo que nos atrapó a los tres fue algo inexplicable hasta que volvimos a la conciencia días después del extraño desenlace. Los tres nos encontrábamos alarmados y descontentos en el hospital al que nos habían trasladado, cuando dos señoras se alejaron del grupo de los servicios de enfermería para dirigirnos la palabra. Nosotros, en nuestro interior, solo queríamos volver a casa y volver a nuestra vida cotidiana, porque esa lucha con las aguas había sido para nosotros, cuando volvimos a despertar y a estar conscientes, algo como una especie de broma de mal gusto en la que suponíamos que nos habríamos desmayado y luego despertado. Se suponía que este instituto en donde estábamos ahora, cuando despertamos luego del accidente, era algo como una sala de emergencias, como tantos otros que conocíamos. Pero, sin embargo, las dos señoras se declararon como nuestras abuelas, María Justina y Angélica, y nos informaron con naturalidad y sin ninguna inflexión agresiva que lo que había ocurrido es que habíamos regresado a casa, al hogar más grande de nuestra familia en la vida espiritual. Mis hermanos y también yo comenzamos a llorar como no podía ser de otra manera. Entonces nos llevaron a nuestra casa, donde pudimos verlos a ustedes muy amargados y tristes. Supimos también que el amigo japonés José se sorprendió cuando supo de nuestra desencarnación, y él también estaba desligado ya de su cuerpo, y nos enteramos que otros familiares también habían estado sufriendo mucho. Nuestro llanto se mezcló con el de mamá Angélica y papá Antonio y con Carlos Alberto, y pasamos muchos días y meses en esta situación de incomprensión y de dolor. Pero finalmente, 2 años después, recibimos una visita, la visita de un amigo de nuestra familia, quien a nosotros se nos presentó como Miguel Pereira Landim, quien era respetado y admirado por los miembros de nuestra familia espiritual. Nuestra abuela, María Justina, nos permitió que le hagamos preguntas, y entonces los tres le preguntamos la causa de lo que había ocurrido en nuestro viaje a Moji, con lo que nos había pasado. Y él nos sonrió y nos dijo un día en el que
nos brindaría el conocimiento de por qué sucedió lo que sucedió en sus causas primordiales. Volviendo a nosotros, entonces, cuando el momento llegó para que conozcamos esto, Miguel nos llevó a los tres a una iglesia en el mundo, la iglesia del Señor Bom Jesús en Ibitinga, y nosotros entramos con él, curiosos e inquietos, y en esa iglesia física de la tierra había mucha gente espiritual. Nos encontramos con que la iglesia estaba llena de soldados incorpóreos. Muchos de ellos traían las medallas que habían ganado aún, otros sostenían banderas, y en mi corazón vino el recuerdo automáticamente de un pasado que no pude ocultar. De repente volvió a mi memoria, me encontré con un uniforme que no recordaba, junto con mis hermanos que también se habían transformado en hombres de guerra en este recuerdo, y nuestra mirada inexplicablemente se volvió hacia esas escenas que se desarrollaban ante nuestros ojos. Me da vergüenza confesarlo, pero mi conciencia no me permite retroceder. Lo que me ocurrió es que me vi con los dos hermanos en una batalla naval que pido permiso para no mencionar por su nombre, cuando nosotros como brasileños luchábamos con hermanos de una república vecina. Nosotros hundíamos en las aguas del gran río a personas ajenas a las órdenes belicistas, criaturas que en vano nos pedían clemencia y nos rogaban por su vida, y nosotros les respondimos que en la guerra todo era guerra. Fue en ese momento cuando Landim, el amigo de la familia, nos señaló una antigua imagen que hay allí de Jesús, del Señor Bom Jesús, y nos dijo en voz alta que esa figura de Cristo había venido del fuerte de Itapura camino a nuestra ciudad, y que ante Jesús los tres habíamos saldado una deuda que nos había atormentado durante mucho tiempo. Los compañeros presentes comenzaron a felicitarnos y nos explicaron que ellos también se habían convertido en servidores de las legiones de Jesucristo, y en esos momentos no podría contar lo que lloramos en una mezcla de alegría y de sufrimiento, pero sin embargo esta información debe quedar para nuestros queridos padres y nuestros queridos hermanos, para que todos sepamos que la injusticia no es de Dios y que nuestros sufrimientos y pruebas se llevan a cabo por petición propia para que nuestra vida espiritual, la única verdadera, se haga luego más aceptable y estemos más ajustados a las leyes divinas que nos rigen a todos. Queridos padres, aquí estamos con nuestra abuela María Justina, que nos bendice, y agradeciéndoles todos los consuelos con los que nos fortalecen hasta el día de hoy, con el cariño de mis hermanos presentes, les suplico reciban la vida y el amor y la nostalgia y nuestras mejores esperanzas de este hijo que les pertenecerá siempre ante Dios.